Buenas gente, ¿cómo están perrillos mugrosos? Hoy vamos a hablar de un nuevo tema importante, y mi asistente Sherry también estará aquí para apoyarme en varios puntos. El tema que vengo a presentarles, es, el verdadero origen de Jehová, el Dios de la Biblia. Empecemos. Primero que nada, vayamos a desmentir algo rápido. La mierda de Wikipedia dice que según Jehová, es un dios canáneo que aparece en la Biblia como divinidad tutelar del reino de Israel y Judá durante la Edad del Hierro. Lo cual es falso y aparte, ponen mamadas que ni al caso, que son mentira y se contradicen. Veamos bien. Desde hace siglos, el nombre de Jehová o Yahweh, ha sido objeto de debate, reverencia, estudio histórico y reflexión espiritual. Algunos lo observan desde la fe, otros desde la arqueología y la historia comparada. Sin embargo, aún entre las teorías humanas, hay algo que destaca. Jehová no encaja fácilmente en el molde de los dioses antiguos. Mientras otras deidades aparecen con genealogías, conflictos, derrotas, nacimientos o ascensos al poder, Jehová surge en la historia de una manera singular. Ya establecido, ya poderoso, ya soberano. Si fuera cierta la teoría de que vino del panteón canáneo, ¿por qué destacó sobre todos? Algunos académicos proponen que Yahweh surgió dentro del ambiente religioso del antiguo Canaán. Aún concediendo esa hipótesis por un momento, permanece una pregunta inmensa. ¿Por qué precisamente él terminó dominando la historia religiosa y no otros dioses como Baal, el o Aserá? Porque si hubiera sido solo un dios más del panteón canáneo, habría caído como tantos otros. Pero ocurrió lo contrario, sobrevivió a guerras, sobrevivió a imperios, sobrevivió al exilio, sobrevivió al tiempo y pasó de culto regional a adoración mundial, y ahí continúa el misterio. ¿Por qué precisamente él? Porque Jehová no quedó limitado a un aspecto del universo. Muchos dioses antiguos dominaban aspectos concretos de la naturaleza y conceptos, pero Jehová ya era descrito como creador de los cielos y la tierra, señor del tiempo y la historia, legislador moral, juez de vivos y muertos, rey sobre todas las naciones y el Dios eterno sin principio ni fin. No es Dios del trueno, Dios del mar o Dios de una ciudad. Es presentado como el autor de toda realidad. Muchos cultos antiguos se centraban en rituales para obtener favores, como en todas las religiones en su mayoría. En la Biblia, Jehová exige algo más: justicia, misericordia, santidad, verdad, defensa del débil y arrepentimiento interior. No solo pide sacrificios externos, sino transformación del corazón. Eso es revolucionario para su época frente a un mundo rodeado de culturas violentas. En muchas religiones antiguas, los dioses eran distantes o caprichosos. Jehová se presenta como alguien que escucha oraciones, hace pactos, guía a personas concretas, corrige, perdona y llama por nombre. ¿Cuál es la otra teoría, si no vino del panteón canáneo? Existe otra hipótesis importante, que Jehová era conocido originalmente en regiones al sur de Canaán. Regiones como Seir, Edom, Temán, Parán y Madián. Textos antiguos lo muestran viniendo desde esas tierras. Bajo esa visión, Israel habría recibido la revelación de Yahweh desde el desierto y luego lo reconoció como su Dios. Esto podemos decir que es cierto, ya que la misma Biblia dice esas cosas. Pero incluso eso no responde lo esencial: ¿de dónde vino originalmente Yahweh? El mayor problema histórico, y que muchos ignoran, es que Jehová ya aparece completamente formado. Aquí está uno de los puntos más sorprendentes. Cuando otros dioses entran a la historia, suelen venir acompañados de relatos de nacimiento, padres divinos, guerras celestiales, ascenso al poder y rivalidades míticas. Con Jehová, no hay relato donde herede trono. No hay mito donde venza a su padre. No hay genealogía divina que lo explique. Aparece ya establecido como fuerte, soberano, temido, venerado, sin debilidad y sin origen narrado, como si hubiera irrumpido en la historia humana desde fuera de ella. Israel fue diminuto y aún así, Dios está en todas partes. Esto también es sorprendente históricamente. No surgió del imperio más grande. No nació de la nación más rica. No fue impuesto primero por superpotencias. Surgió ligado a un pueblo pequeño insignificante del antiguo cercano oriente, y aún así terminó influyendo al mundo entero. Eso conecta con ideas filosóficas sobre el ser absoluto mucho antes de sistemas filosóficos posteriores. De acuerdo con la Biblia, Jehová no comienza con Moisés. Mucho antes ya era conocido por Adán, Noé, Abraham, Isaac y Jacob.
Lo conocían verdaderamente, aunque no con la plenitud del nombre revelado más adelante. No era otro Dios. Era el mismo Dios revelándose por etapas. Dios fue conocido por varios nombres a lo largo de historia que incluyen el Dios omnipotente, el Altísimo, el Dios eterno y el Dios que me observa. No evolucionó, se fue revelando poco a poco. Esta es la diferencia entre la visión secular y la visión de fe. La historia académica dice que la idea de Dios cambió con el tiempo, pero eso es mentira. La fe bíblica responde con: Dios no cambió, cambió la comprensión humana. Como el amanecer, el sol no nace al alba, ya estaba allí y solo comienza a verse. Así también como Jehová estuvo como Dios omnipotente por un tiempo antes de Israel, se fue revelando a la humanidad paso a paso. Se le mostró a Adán como el creador y el juez, a Noé como el salvador y preservador, a Abraham como el Dios del pacto, a Moisés el libertador y señor de señores, rey de todas las naciones, a los profetas como santo, Dios de dioses y soberano universal. Finalmente en Jesús de Nazaret, como el Dios verdadero que salva y da vida eterna. Cuando se comparan los dioses antiguos, muchos nacen, luchan, envejecen y mueren en la memoria de sus pueblos, pero con Jehová no sucede eso. No tiene un mito de origen, no tiene genealogía divina y ni está limitado a un solo territorio. Aparece en la historia como el que ya era. Mientras otros dioses fueron parte de una cultura, Jehová trascendió culturas. Mientras otros fueron símbolos, Jehová reclamó ser realidad. Mientras otros quedaron enterrados con sus templos, Jehová siguió siendo invocado por generaciones incontables, y sigue siendo invocado hoy. Tal vez la respuesta más profunda no sea que Jehová evolucionó entre hombres, sino que el Eterno se fue revelando poco a poco a la humanidad. Cuando la revelación alcanzó su cumbre en la historia en el hombre que cambió y dividió la historia en dos eras tras ser crucificado injustamente, mostró no solo poder sino salvación. Si Jehová fuera solo un dios tribal más, probablemente hoy sería una nota arqueológica. Pero sigue siendo adorado, estudiado, discutido y proclamado por miles de millones. Eso no obliga a creer, pero sí obliga a reconocer que su lugar en la historia humana no tiene comparación. Por eso su nombre sigue en pie cuando tantos otros se volvieron polvo. Porque no era uno más entre muchos. Desde antes que Israel existiera, como se dijo, ya era presentado como todopoderoso mucho antes de Babilonia. Cuando dicen que Jehová fue un dios de tormenta y guerra más del Antiguo Oriente, es una hipótesis académica moderna, no una afirmación bíblica. En el Antiguo Oriente, la tormenta era el símbolo máximo de autoridad cósmica. Ese lenguaje no define el origen de un dios, sino cómo se manifiesta su poder. Otro problema en el fondo es que Iu no encaja en el panteón canáneo. Si Jehová fuera simplemente una versión de Baal o el dios supremo canáneo, entonces esperaríamos ver ciertas cosas que no aparecen. Nunca las hacen. No hay esposa divina, no hay otros dioses, no tiene mitología sexual, no lucha para obtener su reino, no muere y no está limitado a un solo territorio, y no hay inscripciones de él en Canaán. Esto es radicalmente anómalo para el Antiguo Oriente, un dios sin esposa y que no está limitado a un solo territorio. Si Jehová fuera simplemente un dios más, elevado por Israel, entonces Israel jamás habría escrito textos donde su propio Dios los destruye, los llama infieles, permite su exilio y los juzga peor que a los paganos. Ninguna religión inventa un Dios que humilla constantemente a su propio pueblo. Tomemos mucho en cuenta esto. Si somos objetivos históricamente hablando, Jehová es un Dios cuya adoración aparece tempranamente en el sur y rompe todos los moldes religiosos conocidos. Ese es el problema que no podemos ignorar. Simplemente apareció de la nada, formado y sin un origen. Si tomamos todo eso, hay un punto fuerte. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es una figura teológica sin precedente real, que no encaja en ningún sistema religioso antiguo. Es una anomalía histórica, y esa anomalía es precisamente la razón por la que Israel, contra toda lógica, sobrevivió, y su Dios sigue siendo adorado hoy. Pero ese es el asunto. Apareció de la nada. ¿Cómo puede aparecer un Dios sin origen ni panteón, y que rompe todos los moldes religiosos de su época y conocidos, e iba en contra de la cultura de ese entonces porque sí? Un Dios así no debería existir, a menos que no sea un producto cultural. En la historia de las religiones, los dioses no aparecen de la nada.
Hay una regla casi universal porque surgen dentro de un panteón, tienen genealogía, heredan funciones, reflejan valores culturales, legitimizan el poder político y evolucionan gradualmente. Eso pasa en Mesopotamia, Egipto, Canaán, Grecia, Roma, India, China. Pero Jehová rompe todas esas reglas al mismo tiempo. El problema lógico es que Israel no tenía nada que ganar inventándolo. Ponte en la mente de un pueblo antiguo. Inventar un dios normalmente sirve para justificar reyes, asegurar fertilidad, ganar guerras, reforzar identidad nacional y absorber dioses vecinos. Pero Jehová hace todo lo contrario. Prohíbe imágenes, mata el arte religioso, prohíbe sincretismo religioso, juzga a su propio pueblo, derriba a sus reyes, permite derrotas humillantes y exige ética incluso en secreto. Eso es suicidio religioso y político. Nadie crea voluntariamente un Dios que lo deja mal parado. No solo va contra otras culturas, va contra la suya propia. Israel no era monoteísta por naturaleza. De hecho, el texto bíblico admite constantemente que el pueblo quería otros dioses, envidiaba a los vecinos, mezclaba cultos y rechazaba a Jehová. Si Jehová fuera una invención cultural, ¿por qué el pueblo se resistía tanto a su propio Dios? Las religiones inventadas son abrazadas, no combatidas por sus creadores. La explicación más débil que se puede ver es la supuesta evolución religiosa. Muchos dicen, Israel pasó del politeísmo al monoteísmo. El problema es que los textos más antiguos ya presentan a Jehová como Dios de dioses y omnipotente. No aparece como Dios joven, Dios local, Dios en competencia o un Dios incompleto. Desde el inicio dice, yo soy. El único paralelo real que puede ser cierto es la autorrevelación. Hay solo una forma coherente en que algo así aparezca, no por descubrimiento humano, sino por iniciativa propia. Un ser que no depende del cosmos, no nace dentro de un sistema, no necesita legitimación cultural, no se adapta a expectativas humanas. Eso es exactamente lo que Jehová afirma ser en la Biblia. ¿Por qué entonces aparece en la historia y no antes? Porque revelación no es creación. Un matemático no crea el número pi cuando lo descubre. Pi ya existía, solo que ahora entra en contacto con la mente humana. El detalle más incómodo y decisivo es que Jehová no solo contradice culturas antiguas, también a Israel, sus sacerdotes, reyes, profetas y hasta las expectativas modernas. Eso es rarísimo. Las religiones humanas evolucionan para complacer. Jehová confronta. No hay una explicación natural suficiente para un Dios que aparece sin panteón, no hereda mitos, no sirve al poder, no halaga al pueblo, no se adapta a la cultura y aún así persiste. O bien, es el accidente más improbable de la historia religiosa de un Dios creado por los hombres más inteligentes y sabios de la historia humana, superiores a cualquier filósofo conocido y para cualquier punto en la historia humana con una precisión inhumana para dar profecías, o no es un producto humano. No hay una tercera opción intelectualmente honesta. La Biblia es un texto único que se destaca por su mensaje revolucionario y su oposición a las tradiciones y culturas de la época. En un mundo donde la idolatría y la poligamia eran comunes, la Biblia presenta un Dios que es justo, misericordioso y que se preocupa por los marginados y oprimidos. La Biblia no solo se opone a las tradiciones y culturas de la época, sino que también presenta un mensaje que es contrario a la naturaleza humana. Muchas religiones antiguas eran contraculturales en algo, pero ninguna lo es de esta manera. La Biblia no solo va contra de lo inmoral, sino también del poder sin límites, la venganza, la dominación del fuerte, la acumulación egoísta, la sexualidad sin responsabilidad y la religión como control de masas. Eso no es normal. Los dioses antiguos legitimaban lo que el humano ya quería como guerras, esclavitud y abuso. La religión funcionaba como, lo que hacemos está bien, porque los dioses son como nosotros. Pero el Dios bíblico hace lo contrario, lo que haces está mal, aunque todos lo hagan. Ese giro es radical. Y el escándalo en todo esto es como Dios actúa. Dios se pone del lado del débil. Esto es clave y casi nunca se dimensiona. En la Biblia, Dios escucha al esclavo, defiende al huérfano, protege a la viuda, exige justicia al rey, juzga a la nación poderosa y se compadece del extranjero.
En el mundo antiguo, eso era absurdo. Los dioses no protegían a los marginados. Los marginados no importaban. La Biblia exige amar al enemigo, perdonar al que hiere, dominar el deseo, renunciar al orgullo, someter el poder a la justicia y reconocer culpa personal. Eso no surge espontáneamente del corazón humano. Si la Biblia fuera inventada, sería más cómoda, más indulgente y más utilitaria. Pero es exigente hasta el punto de incomodar a todos. El mensaje bíblico no solo confronta al antiguo mundo, también confronta al moderno. No encaja bien ni con el relativismo, el autoritarismo, el hedonismo y ni siquiera con la religión cómoda. Eso explica por qué nunca deja de ser debatida, nunca queda obsoleta, nunca se domestica del todo y porque es la más burlada y odiada del mundo. Un texto que no halaga al poder, no refleja instintos humanos, no legitima culturas, no protege a sus líderes y pone a Dios por encima de todo, no parece escrito para agradar, sino para confrontar. Y eso nos deja con una pregunta inevitable. ¿Quién escribe una historia así? Si no es alguien que cree que la verdad importa más que la conveniencia. Si el Dios del Antiguo Testamento ya era incómodo, Jesús lo vuelve escandaloso en un sentido que ninguna religión humana habría elegido. Jesús no es un ajuste del mensaje bíblico, es su explosión final. El patrón bíblico apuntaba a algo, pero nadie esperaba esto. Hasta antes de Jesús, el mensaje ya era contracultural de un solo Dios, justicia moral absoluta, defensa del débil, juicio incluso sobre Israel, pero todavía había una distancia, pues Dios es santo, el humano falla, hay mediadores, hay sacrificios y hay ley. Entonces aparece Jesús de Nazaret y rompe el esquema. No trae un nuevo código, un nuevo templo o un nuevo sistema político. Trae a Dios mismo caminando entre los hombres. Eso ya es una locura teológica para cualquier cultura antigua. Y el asunto principal. Dios no viene a conquistar, viene a perder. Esto es sin precedentes absolutos. En todas las religiones los dioses vencen, humillan, dominan, y aplastan enemigos. Jesús hace lo contrario, pues nace pobre, vive sin poder político, sirve a marginados, toca impuros, perdona enemigos, convive con los injustos y muere ejecutado como criminal. Ninguna religión inventa un Dios derrotado. Eso no da prestigio, no da control y no da ventaja cultural. Si el Antiguo Testamento ya iba contra los instintos, Jesús los desarma por completo. Esto no es evolución moral natural, es una inversión total del impulso humano. Por eso incluso hoy resulta ofensivo. Jesús cruza todas esas líneas, pues come con pecadores, perdona prostitutas, confronta a los religiosos, humilla a los moralistas y dice que nadie es justo. Y el auge de todo esto, Dios asume la culpa humana. Aquí el mensaje se vuelve inexplicable desde lo humano. Dios mismo carga la culpa, el inocente muere por el culpable y el juez recibe el castigo. La humanidad piensa que el humano paga, el débil sufre y el culpable muere. Esto no existe en ningún otro sistema religioso serio. Es moralmente absurdo, salvo que sea verdadero. Si la Biblia fuera una construcción cultural, sería una gloria política y dominación, pero culmina en la cruz, en vergüenza pública y un aparente fracaso. Y aún así, ese mensaje conquistó al mundo sin espada. Eso es históricamente anómalo. Sigue siendo escandaloso hoy porque Jesús no viene a decir: eres bueno, solo mejórate, sino estás perdido y aún así eres amado. Eso hiere el orgullo humano. El patrón bíblico culmina en Jesús porque el Dios que juzga, se hace siervo, entra en la historia, asume el dolor y vence no dominando, sino entregándose. Eso no es como piensan los hombres, es como solo Dios podría actuar. Como conclusión honesta, el verdadero origen de Jehová es que es el Dios eterno increado, que se hizo hombre en Jesús de Nazaret para redimir a toda la humanidad de sus pecados.